Caso 1. Mujer de 1 año, 4 meses de edad, producto de tercera gestación, parto autóxico, llanto vigoroso al nacer. Ablactación a los 6 meses. Su padecimiento actual lo inició hace 7 días con tos productiva. Secreción nasal escasa, fiebre no cuantificada. Medicada con amoxicilina, Ambroxol y paracetamol 24 horas previas a su ingreso. Presentó aleteo nasal, dificultad respiratoria, cianosis peribucal y de lechos unguiales. Madre refiere que siempre al llanto presenta cianosis. En su exploración física con datos de dificultad respiratoria, fiebre de 38 grados, estertores bilaterales, soplo external izquierdo. Además era evidente el fenotipo Down que presentaba la paciente. La de izquierdo, la imagen representativa de la paciente con síndrome de Down. Representativa, esa no es el caso. Del lado derecho tenemos la primera imagen radiográfica en donde hay bastantes infiltrados ahí a nivel pulmonar. Seguramente por un proceso ahí neumónico, una bronconeumonía. Por eso fue tratada con medicamento tipo antibiótico, de ahí entonces la fiebre también. El paciente tenía una silueta cardíaca que llamó la atención, de ahí que repitieron la radiografía posterior a la remisión del cuadro bronconeumónico. En la imagen radiográfica llama la atención que la silueta cardíaca hace como una especie de descenso, elevando un tanto lo que es la región del ápice o del ápice, dando una imagen ahí bastante característica que algunos textos nos dicen en zapato sueco. Primera pregunta. Aparte de la bronconeumonía, la paciente se ha catalogado con cardiopatía. En base a la radiografía, ¿en qué se sospecha? Tetralogía de Fallot. Componentes de la tetralogía de Fallot. Es estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y una dextraposición, o también le llaman cabalgamiento de aorta, que es como, creo que se cambia de lugar, sobre el Ajá. tabique interventricular. Ok, entonces cabalgamiento aórtico. Literalmente la porción de salida de lo que es la aorta queda en medio del tabique interventricular. ¿Cuál es la posición normal de la salida de la aorta? ¿Dónde debe quedar? Porque si está a nivel del tabique interventricular, pues eso es anormal. ¿En dónde debe de estar? ¿Dónde debe de estar? El lado izquierdo sobre el ventrículo izquierdo. Ok, entonces debe de salir, debe ser la porción de salida del ventrículo izquierdo para que sea que en el momento de su contracción emita o eyecte la sangre hacia lo que es el gran tronco de salida, específicamente aorta, y pueda distribuirse una sangre oxigenada en pacientes, pues obviamente postnatales. Luego entonces, esta porción está anómala. Durante el giro del tronco cono, la aorta quedó en medio. Bien, ¿por qué hay una hipertrofia del ventrículo derecho? Por el paso no completo de sangre hacia el puntos suspensivos, hacia él. El ventrículo derecho se hipertrofia. Secundario el defecto que hay en la pulmonar, una especie de estrechamiento, una estenosis infundibular o de la pulmonar. Eso hace que el ventrículo derecho se vea sometido a un aumento en su fuerza para lograr emitir la sangre a través de un vaso que está estenosado o está estrecho. Por eso se hipertrofia, para compensar esa resistencia que tiene que ejercer. Estenosis de la pulmonar. ¿Por qué es estenosa?
entiéndase como estenosis una disminución de la luz de ese vaso. ¿Alguna opción? Tabicamiento normal por un estrechamiento del tronco de la arteria pulmonar, división desigual del tracto de salida. Ahí está el fundamento embriológico. Hay una alteración en la división del tracto de salida como tal. Tanto una estenosis aórtica y una estenosis pulmonar, el problema está precisamente en la tabicación del tracto de salida. ¿Por qué? Por parte de las crestas troncoconales o conotroncales, como usted las haya memorizado. Y esa división pues, es asimétrica exactamente, haciendo que se vayan estrechando de forma anómala, disminuyendo obviamente el calibre de su luz. Al disminuir el calibre, entonces la sangre que tiene que pasar aquí tiene que ser a una mayor presión, y entonces vienen las consecuencias en el ventrículo derecho. Comunicación interventricular. ¿Por qué quedó comunicado el ventrículo? ¿Cómo se forma la tabicación entonces del ventrículo, de los ventrículos? En el cierre del canal auriculoventricular, doctora, en la quinta semana. Ok, ¿y cómo necesitamos hacer ese cierre? Porque por ahí se nos planteaban dos porciones del tabique interventricular. Recuerden que hay una porción membranosa y una porción muscular. De ahí entonces que en muchos reportes de ultrasonido así lo ponen. Comunicación interventricular muscular, comunicación interventricular membranosa. Entonces quiere decir que se forman como dos tabiques que tienen que hacer contacto. El membranoso viene desde los cojinetes endocárdicos, mientras que el muscular parte desde la porción interna o basal inferior de lo que es el ventrículo. Ambas estructuras tienen que hacer contacto. De estos dos errores, ya sea en la porción de los cojinetes o en el tabique, en su porción muscular, quien más complicaciones trae o condiciones asociadas es cuando hay un error en el cierre de la porción membranosa. ¿Por qué? Pues porque ahí surge a partir de los cojinetes, de las almohadillas. Y la almohadilla no solamente es para la tibicación interventricular, sino también para ayudar a generar las porciones valvulares del tronco cono. Por eso trae mayores complicaciones. Sin embargo, cuando es un defecto de la porción muscular, muchas veces si el defecto es pequeño, les da el cardiólogo, el cardiopediatra, un seguimiento, porque saben que tarde o temprano solito puede ejercer un cierre conforme crece el paciente. Pero la porción membranosa no. Esas sí tienden a complicarse más, precisamente por el origen embriológico distinto que tienen. Bien, entonces el paciente tiene un problema a nivel cardiovascular importante, catalogado precisamente como de las principales condiciones cianógenas de origen embrionario. ¿Por qué cianógenas? Pues porque se está mezclando la sangre oxigenada con sangre desoxigenada, haciendo que la coloración del paciente pues se vea modificada porque no tiene oxígeno en esa circulación. Y entonces el paciente lo vemos con las puntas distal de sus extremidades moradas, literalmente, la región perioral morada. Es una condición compleja que requiere no solamente un momento quirúrgico, realmente son varios momentos quirúrgicos
ponen una especie como de anastomosis, fístulas. La lactaucina es una de ellas, con tal de hacer que el paciente pues, pueda ser funcional. Es una condición compleja. ¿Los pacientes pueden nacer con vida? Claro que sí, tal es el caso del reporte que vemos aquí. Pero sí ven condicionada su calidad de vida hasta que su condición cardiovascular no mejora. Los 4 componentes de una tetralogía de Fallot, no olvidarlos: comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico, estenosis de lo que es la pulmonar y esas comunicaciones interventriculares. Cada aspecto tenemos que identificar, bueno, cómo se iba a formar para nosotros decir, hubo error entonces en este segmento. Y hay un detalle también, aquí el paciente tiene síndrome de Down. Por ahí ponen en privado, se puede operar luego, dependiendo de las condiciones del paciente. Si el paciente está con bajo peso, que muchas veces ocurre así, muy bajo peso y prematurez, tienen que esperarse porque si no se pone más en riesgo al paciente. Generalmente el cirujano cardiopediatra les va a decir, necesito por lo menos que tenga tal peso y se van a esperar con este paciente. Si las condiciones inmediatas son muy precarias, está muy mal el paciente, les va a decir hay que estabilizarlo un poquito para que te pueda tolerar una cirugía cardiovascular. Entonces, dependiendo de la condición. Lo ideal es que todos los pacientes antes de su primer año de vida tengan por lo menos ya un efecto correctivo de los problemas que tienen los pacientes. Ok. ¿Tiene síndrome de Down el paciente? Es una cromosomopatía. Un error en gametogénesis. ¿Quién se equivocó? Nos vamos hacia el primer parcial. Más probable el óvulo, ok, la mamá. Error no disyunción. Meiosis 1, meiosis 2 por probabilidad. ¿Quién se equivoca más? Meiosis 2. Meiosis 1, meiosis 2. ¿Quién da más, quién da menos? En síndrome de Down es más frecuente meiosis 1. Si hubiéramos planteado, no sé, un paciente con Edwards, es más meiosis 2, pero es Down, la condición cromosómica más común que podamos encontrar, donde los errores no disyunción es meiosis 1 de origen materno. Entonces, este caso tiene un problema cromosómico, que al igual es un problema en gametogénesis, un problema de origen muy prenatal, muy embrionario, y está complicado este paciente con Down con una condición cardiovascular. Los pacientes con Down es muy frecuente que tengan cardiopatías, tan frecuente como hablarle del 55-60%. Aquí lo planteamos con una tetralogía de Fallot, una condición bastante compleja, pero Down, lo más frecuente incluso, usted lo va a aprender posteriormente por ahí en otros módulos, es que tengan comunicaciones interventriculares. Pueden tener también comunicación auriculoventricular y la persistencia del conducto arterioso. En ese orden, en población mexicana, es la probabilidad de que tengan esas cardiopatías. Tetralogía de Fallot no es de las comunes, de ahí que sacaron este reporte de caso. ¿Bien? Ok, ¿por qué meiosis 1? Por el envejecimiento del gameto femenino. Recuerde que el gameto femenino tarda una meiosis 1 años, muchos años. Estamos hablando de que esa meiosis 1 la termina esta etapas postnatales, la inició desde etapa prenatal. Por eso es más frecuente en meiosis 1. En meiosis 2 también se va a detener, lo sabemos. Sin embargo, pues no va a terminar esa meiosis 2 solamente si es fecundada. Pero debido a que durante sus primeros años, desde etapas prenatales, se expuso ese gameto femenino, por eso es más frecuente los errores en meiosis 1. ¿Ok?
Bien, eso era la resolución del primer caso, así a grandes rasgos, ¿no? Ustedes pudieron ahí expandirse y veo que algunos sí lo hicieron un poquito a detalle. Qué bien, de eso se trata esto, plantearnos las posibilidades. Nos dice, caso 2, mujer de 13 meses de edad, padres no consanguíneos, sin antecedentes pseudofamiliares relevantes. Nace vía parto vaginal a las 36 semanas de gestación con peso de 2 kilos 400, talla de 49 centímetros, perímetro cefálico de 33. En su evolución presentó retraso pondoestatural, es decir, se está quedando pequeña. Al control del primer, aquí ojo, ultrasonido se le diagnosticó cardiopatía congénita. No nos dice cuál todavía, viene hasta la otra sección. Nos dice en su exploración física destaque, nos ponen esa foto. Es una niña con una facies toscas, es una facie ancha. La ceja es la clásica que describen como uniceja. El término correcto viene en la otra diapositiva, la llaman sinofris, como la de Frida Kahlo. El filtro llama la atención, también es muy liso, los labios son muy delgaditos, independientemente que tenga o no una apariencia, una mueca en su rostro, tiene unos labios muy finos, las narinas están antevertidas o están levantadas, un pico de viuda acá en su frente, una frente igual hipertricosis, tiene dismorfias la paciente. Por ahí nos ponen, esto se llama Cornelia de Lange, sí se llama Cornelia de Lange. Una condición clínica que también cursa con cardiopatías. Nos dice, sabiendo que su cardiopatía es estenosis pulmonar, mencione el origen embriológico de este. ¿Cuál era? Hace un momento lo mencioné. ¿Por qué hay una estenosis pulmonar? Por la alteración de su tracto de salida. Ahí la escuché muy lejos. ¿Me lo puede repetir, por favor? Disminuye la luz por la alteración del tracto de salida. Ok, disminuye la luz. La zona, si el diámetro, imaginémoslo así, a gran escala, imagina el diámetro de un vaso de 5 centímetros, imagínelo así, no es la cifra. En una estenosis pulmonar, el diámetro disminuye significativamente. Puede ser hasta de 1.5 centímetros. Si estaba en 5 a 1.5, pues está estenosando. Indudablemente, eso va a tener consecuencias, una repercusión cardiovascular. Estenosis pulmonar es otra condición también de origen embriológico. El problema otra vez, nos vamos con el tracto de salida, una tabicación por esas crestas o salientes troncoconales de forma asimétrica que me está condicionando la luz de este vaso. Ese es el origen embriológico. Y obviamente, pues, es muy diferente a nada más ver una estenosis, a una tetralogía de Fallot, como el caso previo. La gravedad de una estenosis pulmonar, pues, siempre va a depender, pues, del grado de esa estenosis. Si esta estenosis viene así solita y permite el flujo sanguíneo, el fenotipo o los datos clínicos que represente para el paciente probablemente no sean tan llamativos. Por en casos muy importantes o casos más severos, pues el vaso está prácticamente cerrado. Y entonces sí, la esperanza de vida para el paciente se puede ver condicionada. Ok, eso pasó a nivel cardíaco. Luego nos aclaran, hay hipertricosis, hay sinofris o uniceja, como sabía la ceja ya. ¿Qué pasó a nivel embriológico para que este paciente tuviera sinofris y la propia hipertricosis? ¿Qué pasa? ¿O por qué se genera?
En la capa ectodérmica, ok, ¿qué está pasando con esa capa ectodérmica? Desarrollo de muchos folículos pilosos, formación de numerosos folículos pilosos, persistencia de pelo lanudo, ok. De entrada identificamos la capa germinativa anómala. Baja presencia, de proteínas morfogenéticas. Si nosotros hablamos primero, ¿cuál es la capa germinativa que va a ectodermo? Porque el folículo piloso no es más que una saliente de ese ectodermo que se invagina hacia la dermis. Y entonces ahí me genera pues la estructura, el folículo, la yema, la porción distal llamada matriz, de que está justo en el bulbo, y luego que viene una configuración del tallo, etcétera. Pero cuando yo tengo precisamente un error en BMP, pues veamos por ahí algunos flujos, me está haciendo que en más de un sitio se esté reconociendo la invaginación para un folículo. E incluso podemos plantear hasta WNT, porque esa viene desde arriba también. Él me está diciendo, aquí va a ser un folículo, pero si hay demasiada expresión de constantemente yo voy a tener ahí la condición adecuada para invaginarse hacia la dermis y generarme toda la configuración clásica de un folículo piloso. En muchos casos, efectivamente, es el lanugo que debería de eliminarse. Aquí no es así. Tenemos una mayor configuración de zonas, en este caso localizadas, de folículos pilosos. Si fuera generalizado, entonces no estaríamos hablando de Cornelia del Ancho. Tendríamos que hablar de una condición llamada hipertricosis universales. Y a mí me llamaría muchísimo la atención que fuera una niña, porque generalmente esa condición es en niños, por el tipo de herencia. Ok, bien, entonces ya tenemos ahí el fundamento del aumento de esos folículos, el problema a nivel cardiovascular, y nos dice, además presenta acortamiento de primer metacarpiano, o en ocasiones, en esta condición también describe oligodactilia. Primer metacarpiano, oligodactilia o pocos dígitos. ¿Qué pasó para que se viera modificado la zona del metacarpo o no viera algunos dígitos? Región SAP, zona de actividad polarizante. Zona de actividad polarizante. Ok, pero plantéenme la condición, porque si me dicen región SAP modificada, pues yo pensaría Sanderson y Hirschfeld. Entonces, una poligodactilia, donde el primero y el último fueran iguales, a lo mejor en espejo, ¿no? Por condición SAP. ¿Cómo tendría que jugar SAP para asociar oligodactilia o alteraciones del primer metacarpiano como un acortamiento? ¿Qué opciones damos? BMP no se presentó para la separación. Que no se activa Sonic y MSX número 2. Ok. Para condiciones como metacarpo y las condiciones digitales, dependiendo de cómo me lo estén planteando, yo puedo intuir qué moléculas pudieron aquí involucrarse. Pensar directamente en BMPs como proteínas morfogenéticas óseas que no me están haciendo un proceso de apoptosis, funcionaría más si lo que me dice es sindactiles, pero me dice que hay un acortamiento o en ocasiones puede haber falta de dígitos. Pero ahí están íntegros los que se alcanzaron a formar, pero entonces el problema viene también óseo, no solamente por ruptura de una membrana que me une dígitos, lo que hace BMP.
Entonces cambio, replanteo mi análisis, no es por proteínas asociadas a apoptosis, el problema viene desde la configuración ósea. A este nivel, es decir, la zona distal, conocido como autópodo, necesito que se esté expresando en condiciones adecuadas OXA13. Si OXA13 no se expresa de forma adecuada, que ver, pues también qué pudo pasar. AP número 2 a lo mejor está influyendo, ¿sí? Entonces, aquí replanteo, primero pienso en OXA13. Puede haber también oligodactilias o alteraciones de primer metacarpiano con mutaciones o variantes de Sonic, sí. Sí puede haber, pero generalmente estas variantes me configuran también los dígitos de una forma igual. Es decir, los que se formaron, todos se parecen al meñique. Los que se formaron, todos se parecen al dedo medio. Son muy simétricos las variantes que ocurren por Sonic. Entonces aquí el problema está en el autópodo y tenemos que plantear OXA13 y luego plantear las otras moléculas que efectivamente también relacionan alteraciones de autópodo. Bien, el nombre de la condición clínica ya la mencionaron, esto es Cornelia de Lancia, una condición que trae muchos defectos en diferentes niveles, ¿no? Que se presta bastante para que nos pongamos a pensar qué pasó con cada una de las estructuras. Otro módulo de genética les van a decir, bueno, Cornelia de Lancia no es como tal cromosómico, es un problema ya a nivel genético molecular, genes específicos. Y entonces les van a hablar de genes como, NIPFL, NIPBL, zonas como SAC, bueno, entre otros. Que esas precisamente me dan en conjunto todas las alteraciones del paciente. Bueno, eso es aparte. Y caso número 3. Nos dice, mujer de 2 días de vida hospitalizada para tratamiento de cardiopatía. Como antecedentes perinatales, ecografía prenatal de primer trimestre con higroma quístico. Ecografía de segundo y tercer trimestre con probable cardiopatía. A su nacimiento, 2 kilos 300, talla 49 centímetros, cefálico 34, implantación baja de pelo, hipertelorismo, epicanto, tosis palpebral, leve paladar ojival, pterygium coli, tórax amplio en escudo, teletelia, abdomen sin megalias, genitales femeninos, extremidades superiores e inferiores con linfedema. Se le realiza ecocardiograma encontrando coartación aórtica. Del lado derecho tenemos la imagen de ultrasonido prenatal. En ese ultrasonido estamos viendo la región cefálica, el cuello, tórax y abdomen. Y acá se nos está señalando en unas crucitas amarillas, lo llaman tálipes, una zona anormal en la región posterior del cuello. Esto es lo que ellos describen como higroma quístico. La imagen inferior derecha nos representa a la paciente. Es evidente que ese cuello es anormal, es muy ancho, tiene un pliegue de piel, como si fuera alado, demasiado ancho y con un pliegue ahí. Eso es lo que llaman pterygium coli. También se le llama cuello alado. Nos otorgan también esta imagen donde vemos indudablemente pues un edema significativo de extremidades. Esta zona, valga la expresión del término hinchada, es lo que se refieren como linfedema. Ok, el diagnóstico de este paciente es síndrome de Turner. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el problema para un síndrome de Turner? ¿Cómo se genera alguien con Turner? Porque hay ausencia de total o parcial de gen X. Del X, ok. ¿Por qué?
No disyunción en meiosis 1. Puede ser ausencia total de un cromosoma sexual. De hecho, si nosotros nos vamos por definición, a nivel cromosómico, resulta que la definición es ausencia de un cromosoma sexual. No nos dice, no nos especifica si ese cromosoma deficiente es el X o el Y. De ahí entonces que los errores no disyunción puedan ser también más en los varones, en el caso de síndrome de Turner. El esperma es el que se equivoca más versus el gameto femenino. Muchos productos que son conocidos como Turner no iban a ser niñas, iban a ser niños, pero se perdió el Y y se generaron como Turner. Pero pueden tener algo que van a aprender posteriormente, o a lo mejor ya se les dijo en biología molecular, se llama secuencias del Y. Por eso Turner puede tener características masculinizadas o virilizadas, dependiendo de qué variante de Turner se trate, ¿no? El clásico, pues, es monosomía del X, donde se pierde el cromosoma. Y efectivamente puede ser total o parcial si hablamos del cromosoma X. Error no disyunción, meiosis 1, 80-85% de origen paterno. Ese es el error en gametogénesis. Por eso tiene Turner. Nos dice desde el ultrasonido prenatal, hay higroma quístico. Postnatalmente se evidenció linfedema. ¿Cuál es el origen embriológico para estas condiciones? ¿Por qué lo tiene? ¿Alguna opción? Por obstrucción del sistema linfático. Ok, drenaje linfático obstruido o mal configurado. Por ahí en uno de los videos nos decía, hay un receptor, un crecimiento del endotelio vascular por en su variante 3. Este es igual a una familia enorme, pero la variante 3 me permitía que a través de una vena o de la circulación venosa estuviera generando una especie como de salientes y a partir de eso se genera el sistema linfático. Y el sistema linfático tiene la característica que es en la porción de drenaje entonces de nuestro sistema vascular. Y entonces generan diferentes sacos o sitios de drenaje desde porciones superiores hasta zonas inferiores. De los más reconocidos, pues están los sacos linfáticos yugulares, los sacos linfáticos a nivel torácicos, están la parte de la cisterna de Kilo, que es un sistema de drenaje importante, están los ilíacos, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál se vea obstruido, se colapse durante el desarrollo, entonces a nuestro sistema vascular no tiene por dónde estar drenando. Y desde etapas prenatales empiezan a acumular líquido. Y un sitio muy importante de acumulación de líquido es la región de cuello. El higroma quístico no es más que acumulación de líquido en regiones cervicales por un problema de adecuado drenaje linfático. El higroma quístico, así como el linfedema, empiezan a reabsorberse poco a poco. Es decir, las piernas, así como nació esta bebé, no se va a quedar toda la vida, reabsorbe. Sin embargo, en la región de cuello, resulta que ahí queda como una especie de moldeamiento de la piel del cuello. Eso que me describen como pterygium coli. Este pliegue de piel es el remanente o la huella de que ahí hubo un higroma quístico. Por eso la paciente nació así. Por eso un problema linfático. Turner, una de sus características es que tienen problemas linfáticos importantes. Bien, y nos dice, hay una coartación aórtica.
¿Por qué se genera una coartación aórtica? Hay varias teorías, de hecho. Algunos de sus libros nos plantean 3 o 4 teorías. Díganme por lo menos lo más aceptado para una coartación aórtica, o qué es lo que recordamos. Es por un defecto en el cuarto arco aórtico, que Ok, es la que forma lo de la aorta descendente. ajá. Yo digo que, ¿Pero qué pasa con el baño? ay, perdón, doctora, era un estrechamiento de la luz también y era una constricción aórtica que podía estar arriba o abajo del conducto arterioso, por eso se podía decir que puede ser preductal o postductal. Ok, dependiendo del sitio con respecto al conducto donde se esté generando efectivamente esa constricción. ¿Alguna otra? A ver, por ahí ponen una de ellas, flujo sanguíneo intrauterino reducido a través de la aorta, causando su desarrollo aórtico. Ok, entonces, ahorita las que me plantearon, donde hay una constricción, ahí se desarrolló bien. Sin embargo, durante momentos casi finales de su configuración, el tejido muscular del conducto arterioso se va incorporando a la propia aorta. Eso genera que cuando éste presente su constricción, el momento del nacimiento, como ya lo conocieron ahí en los videos, también el músculo de la aorta se vea comprometido a contraerse, originándome esta zona estrecha, una coartación. Y otras nos dicen efectivamente, hay un compromiso circulatorio, una disminución al flujo intrauterino, que al momento que tiene que desarrollarse este gran vaso, se compromete y entonces quede subdesarrollado, generando una zona de constricción. Dependiendo entonces del nivel que esté a nivel del conducto, le llamaremos postductal o preductal. Si la constricción es inmediatamente distal al conducto arterioso, pues le llamamos postductal. Si la constricción es proximal al conducto arterioso, le llamamos preductal. ¿Es quirúrgico? Sí, pero antes del proceso quirúrgico, pues estos pacientes, como está comprometido la zona del conducto, ellos sobreviven, les permite viabilidad el hecho de que el conducto arterioso quede abierto. Por eso en etapas prenatales, intrauterino, ellos están vivos. ¿Por qué? Pues porque el conducto arterioso está abierto. Cuando nacen es cuando se van a deteriorar. Entonces, ¿qué interesa ahorita? Haz permeable o abre el conducto arterioso. ¿Y qué les meten antes de la cirugía? Pues necesitan abrirlo para que sobreviva en lo que tienes el peso adecuado para operarlo. Prostaglandinas. Prostaglandinas. Se lo puede encontrar también como PGE. O bueno, va con mayúsculas. Con las prostaglandinas, los médicos se van a asegurar de reabrir el conducto arterioso para permitir que esta persona pueda llevar flujos sanguíneos hacia zonas pues, más inferiores que no se vea comprometido de forma inmediata, hasta que pueda ser candidato a opción quirúrgica. ¿Y por qué digo hasta que pueda? Ya cuando ustedes salgan se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes cardiópatas tienen una restricción de crecimiento, son más pequeñitos, precisamente por el problema cardiovascular. Entonces, pues tienen paso bajo gran parte de ellos. No es tan fácil que salgan y pues opéralo ya. No es tan fácil.
Entonces tienen que dar algunas veces medicamentos para que puedan hacer permeable el conducto arterioso, que en muchas cardiopatías es quien les está dando opciones de sobrevida. Ya cuando se opera esta zona de constricción de la coartación, entonces sí, ya no tienen que darle prostaglandinas, ahora sí ya se permite el cierre del conducto. Bien. Ok, nos dice también ahí, se le agregó un ultrasonido renal. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque Turner se afecta por muchos lados y otros sitios son vía urinaria. Y ahí encontraron riñón en herradura. Eso quiere decir que los polos inferiores, generalmente los inferiores de las siluetas renales, quedan fusionados. Y no debe ser así, deben estar separados, ¿no? Estamos hablando entonces del riñón. Recordemos gastrulación. Riñones. ¿Cuál capa germinativa está involucrada? El mesodermo. ¿Verdad? Mesodermo intermedio. La próxima semana, de hecho, es cuando toca riñón. Vamos a ver. Existen 3 riñones. Mesonefros, pronefros, de hecho el pronefros es la forma más vestigial. Y luego sigue el mesonefros y finalmente el metanefros. El riñón definitivo es con el metanefros, pero surge gracias a inducciones propias también del mesonefros. Hay un blastema, hay algo que le llaman blastema metanéfrico, que tiende a crecer, a desarrollar gracias a moléculas como WNT1, factores de crecimiento de los fibroblastos, entre otros que estaremos mencionando. Pero aquí nos dicen capa germinativa, mesodermo intermedio. ¿Por qué? Porque es la porción que me genera las 3 variantes de riñón, entre ellos el riñón definitivo. Cuando esa configuración del blastema metanéfrico quede junto, es entonces cuando generamos ahí los riñones en herradura o cuando hay fusiones posteriores. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda con respecto a los casos? Bien, la mayoría, de hecho, están bastante encaminadas las respuestas. A algunos les faltó indagar un poquito más, otros indagaron de más porque me perdieron un poquito, pero tenían ahí la idea general. Luego entonces, cuando nosotros hablamos de cardiovascular, es muy importante de entrada distinguir pues, que existen campos cardiogénicos. Campos cardiogénicos que lo planteábamos desde el tema previo, cuando mencionamos ahí generalidades de músculo cardíaco, dijimos, pues existe un campo cardiogénico primario o un campo cardiogénico secundario. Al final de cuentas son construcciones de mesodermo de la placa lateral que van a hacer confluencia, se van a unir. Campo cardiogénico primario es muy importante distinguir que lo que me va a estar generando pues es prácticamente la porción izquierda, una buena porción izquierda de la estructura cardíaca, mientras que un campo cardiogénico secundario me da gran parte de la porción derecha y también me dice el tronco cono o el tracto de salida del campo cardiogénico secundario de la estructura cardíaca es a partir del segundo, obviamente, ¿no? Entonces, no olvidar ese segmento. Por ahí se nos mencionaba varios flujos moleculares, hay muchas moléculas, unas de ellas, pues de entrada, pues tenemos que recordar la especificación de eje derecho-izquierdo, que también participa PIT-X2, molécula pues muy importante, un regulador esencial, de hecho, del desarrollo cardíaco inicial. Otras moléculas que incluso no se plantea aquí en la especificación de ese diagrama de eje, pues son moléculas T-Box o T-Box. Las cavidades cardíacas se generan gracias precisamente a esas moléculas, las valvas, tabiques, sistema de conducción, son gracias a T-Box. Se nos plantean también otras como moléculas HAM, que incluso precisamente también en el tema previo lo mencionamos ahí en cardiovascular,
en el tema, perdón, de mesodermo cardíaco, participa HAM. Entonces, este me ayuda a la expresión también de esos tubos endocárdicos primitivos durante las tanto fases iniciales y también durante fases avanzadas de la morfología cardíaca. TBX5, una subdivisión de las moléculas TIVOX, importante también para la tabicación cardíaca. Y si usted recuerda, TIVOX o TBX5 es muy importante también para la musculatura de extremidades superiores. Luego entonces aquí encontramos una correlación, algo que le llaman HOLD. HOLD-ORAM, o bueno, me faltó la A, es HOLD-ORAM. Una condición clínica dada por variantes en TIVOX o en TBX5 que asocia precisamente problemas de tabicación cardíaca con defecto de musculatura de extremidades superiores. Otra molécula clásica que también se nos plantea, pues es NKX 2.5. Desde etapas muy tempranas nos ayuda con el control del desarrollo cardíaco. Son por mencionarles algunas y las otras las tenemos ahí planteadas también en esa especificación de ejes izquierdo y derecho. Se nos plantea también que para generar esa zona cardíaca, pues requiere una modificación o un juego de moléculas de BMP, inhibidores de WNT como Crecen, para que ahora sí llegue NKX 2.5 y me pueda ejercer su acción en el mesodermo esplácnico y decir, pues tú vas a hacer campo cardiogénico y me vas a ayudar a generar la estructura cardíaca. Bien, entonces es muy importante. Por acá en la imagen de la izquierda hacemos hincapié a las células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural sobre todo me van a ayudar con el campo cardiogénico secundario. El troncocono, las porciones de salida del corazón, importante, células de la cresta. Esos cojinetes endocárdicos, las almohadillas endocárdicas, son muy importantes con esas células de la cresta. Por ahí nos hablaban en el segundo video de venas, arcos a nivel circulatorio. Pues muy importante, usted se dé cuenta, hay segmentos que están ahí y luego involucionan, desaparecen. En etapas tempranas podemos distinguir por lo menos tres subdivisiones de sistema vascular venoso importante. Las venas vitelinas, las venas umbilicales y las cardinales. Quizás sean las tres principales del desarrollo embrionario. Las vitelinas, ojo con las vitelinas, aquí durante una etapa prenatal, devuelven la sangre pobremente oxigenada, alcanzando obviamente pues el extremo venoso del corazón. La vena vitelina devuelve sangre casi sin oxígeno, entonces hay una vena vitelina izquierda y obviamente la derecha. La izquierda pues, es la que termina desapareciendo. Y la derecha es importante ¿para qué? Pues para el sistema porte. Venas umbilicales. Estas son las que traen la sangre bien oxigenada. Las venas umbilicales pues son las que están saliendo precisamente de la estructura placentaria para lograr llevar la sangre oxigenada hacia el producto. Entonces transportan la sangre con oxígeno desde el saco coriónico. Pero involuciona también una. La derecha, la vena umbilical derecha, es la que desaparece. De tal forma que en el cordón umbilical, pues nada más se queda la vena umbilical izquierda. Por eso la relación de vasos en el cordón es dos arterias y una sola vena, porque una desapareció. Las venas cardinales, sabemos que existe que si la cardinal común, cardinal derecha y cardinal izquierda, las cardinales comunes es el punto de confluencia prácticamente, las vemos aquí como las salientes o los cuernitos literalmente, devuelven la sangre que también viene escasamente oxigenada procedente del cuerpo de lo que es el producto. No tenemos que olvidar, por favor, lo que pasa con la vena umbilical derecha. Esa va a tender a desaparecer. La única vena umbilical
será la izquierda y esta será la que tendrá todo el aporte oxigenado hacia el producto. Y noten ustedes que esa vena umbilical izquierda llega a hacer impacto literalmente hacia la estructura hepática. Sin embargo, no pierde el tiempo perdiendo su sangre oxigenada en toda la estructura hepática. Por eso está este cortocircuito, este conducto venoso. ¿Para qué? Pues para que todo lo que tiene oxigenado no pierda a nivel hepático, vaya hacia una porción de la vena cava inferior, que recordemos que existen por lo menos 4 segmentos de la vena cava inferior, que ahorita lo menciono, y entonces ahora sí pasar por la estructura cardíaca y luego lo que es la circulación general del producto, para que se aproveche toda esa sangre oxigenada, sobre todo con porciones a nivel superiores. Se habla también de unas porciones venosas, pero ahora a nivel inferior. Esas porciones venosas a nivel inferior, pues vienen a cargo por cardinales, pero posteriores. Posteriores, imagínalo usted como la zona inferior de nuestra porción venosa. Hay venas cardinales posteriores que se van a configurar como los vasos de porciones renales, vasos del mesonefros, de ahí el nombre, mesonefros es una porción renal. Hay venas también subcardinales, también porciones de la renal izquierda, porciones también de las venas gonadales, segmento de vena cava inferior, como ahorita lo mencionaré. Están también venas ácigos, semiácigos o hemiácigos por encima de venas subcardinales. Un enramado extraordinario. Las líneas punteadas, de hecho, me están diciendo los segmentos que empiezan a desaparecer. Por eso es un tanto arbitrario decir, no es que apréndase todo bien de la parte venosa, pero si nos quedamos con esa idea, pensaríamos que así nacemos, con toda esa configuración. Y no, tienden a reconfigurarse. Cambios importantes, sobre todo las que quedan como porciones indispensables para el producto, como es la vena umbilical izquierda. La vena cava inferior tiene una configuración bien compleja en el sentido de que tiene 4 porciones, a diferencia de la porción de la vena cava superior, que aquí pongo ahí en ese recuadro inferior derecho, que lo único que requiere son cardinales, tanto la común como la anterior derecha, o sea, la parte de arriba. Cuando es anterior en vena cardinal me dice la porción de arriba, cuando es posterior me dice porciones de abajo. Pero nada más, con eso tiene para hacer una vena cava superior. En cambio, la vena cava inferior tiene por lo menos 4 segmentos, aquí representados en diferentes colores. El segmento hepático, el segmento prerrenal, el segmento propiamente renal. Si existe un prerrenal, existe un renal, y obviamente pues existe también un posrenal. Que a su vez pues no son más que derivados o variantes de las cardinales, subcardinal, supracardinales o producto de anastomosis subsupracardinal. Este segmento que se junta es lo que le llaman a esa anastomosis. Todo este segmento es lo que me está configurando pues la vena cava inferior. Por eso se vuelve un tanto compleja la configuración de este gran vaso. Nos hablaban también por ahí en los videos de arterias, de arcos faríneos, quizá la parte pues más interesante del sistema de irrigación durante una etapa embrionaria es precisamente esta zona de arcos faríneos. E incluso se nos plantea en los videos, pues sabes que existían 2 aortas dorsales de cada lado, derecha e izquierda, pero ¿qué pasaba? Se unían y terminaban generándome una sola estructura. Por eso nosotros en las imágenes, en la mayoría de ellas, pues nada más vemos una aorta dorsal. ¿Por qué? Porque desaparece el resto, se junta, se confluye. Y nuevamente, así como el sistema venoso tiende a generar unas zonas y luego se reconfigura, lo mismo hace aquí. Efectivamente, al inicio, nosotros con fines didácticos plantean esta imagen. Pues son 6 arcos, pero resulta que el quinto desaparece. Se vuelve muy rudimentario y termina desapareciendo. Entonces, de hecho, ni siquiera tenemos un derivado claro del quinto arco. Por eso se ve aquí en las imágenes como más delgadito. Pero algo importante también,
no aparecen todos al mismo tiempo, es decir, no vamos a encontrar el desarrollo embrionario así como el inciso A que tiene ahí en pantalla, porque se van reconfigurando, van cambiando, se van moldeando. De tal forma que nosotros podemos decir, bueno, productos finales de este sistema arterial. Primer par. Del primer par, importante reconocer pues las maxilares. Importante reconocer pues también hay una porción de la carótida externa. Ok, entonces aquí es lo que yo identifico. Segundo par. Persiste un segmento, tiende a reconfigurarse, como está viendo aquí en la imagen, se va reconfigurando y ahí me genera porciones de arterias del estribo. Tercer par, igual, se va a reconfigurar. Las carótidas comunes son segmentos importantes del tercer par. Carótidas internas, segmentos importantes del tercer par. Cuarto par, lo mencionaron ustedes hace un momento. Esta porción, llamada callado aórtico, quizás sea lo más representativo del cuarto par. Y también tenemos lo que es la subclavia, como se ve por aquí en la otra imagen, en otro segmento, ¿no? Entonces, cuarto par, no debemos olvidarlo, porque tiene un segmento bien importante. El callado de la aorta y subclavia. Callado, indispensable. Lo que pase con este cuarto par, indudablemente va a tener repercusiones inmediatas en el producto. Quinto par, saber. Un vaso rudimentario, es un vaso que degenera, por lo tanto, pues no podemos decir el derivado de quinto par es este. Nosotros adultos tenemos de quinto par tal estructura, no, porque desaparece por completo. Pero mientras estaba, ejerció nada más una función de soporte a la estructura y ya, desaparece. Son estructuras transitorias, de hecho nosotros así nos formamos con estructuras muchas veces transitorias que en ese momento eran parte importante, pero después ya no tienen finalidad y muchos terminan desapareciendo. Y sexto par, varios derivados y uno de ellos interesa tenerlo siempre en mente. Del sexto par voy a tener pues arterias pulmonares, derecha e izquierda respectivamente, y un segmento bien llamativo que forma parte de un cortocircuito también en etapas prenatales, el conducto arterioso. Conducto arterioso que está precisamente llevando esa sangre oxigenada a porción de circulación, haciendo que no pierda su tiempo en ese momento en la circulación a nivel pulmonar, a nivel prenatal, obviamente. Para eso es el cortocircuito de este conducto arterioso. No olvidar entonces, sexto par le deriva a conducto arterioso. Cuarto par, callado aórtico. De los arcos son los sitios más representativos. Vemos ahí igual la serie de modificaciones que se están generando, nos generan ahí en diferentes colores los segmentos y las zonas finales que se han configurado. Vemos el callado, un producto netamente de lo que es el cuarto par de arcos faringios. Aquí, ojo con la imagen, es una etapa ya postnatal ¿Por qué? Porque me dicen ligamento arterioso. Sé que previamente es el conducto arterioso. Esto es producto del sexto par. Conducto arterioso en etapa postnatal se oblitera, me hace precisamente ese ligamento. Se habló también del desarrollo de la estructura cardíaca como una zona de mesodermo esplácnico cuya finalidad es hacer tubos cardíacos. Dos tubos cardíacos que tienen que irse a confluir, a fusionarse. Toda la parte interna es un tejido gelatinoso, un tejido conjuntivo gelatinoso, que es lo que le llaman precisamente la gelatina cardíaca. No confundir con gelatina de Wharton a nivel del cordón umbilical. Esta estructura, una vez que se fusionan, pues me generan entonces un solo tubo. Le llamamos tubo simplemente por la apariencia,
de una estructura hueca, pero no es así lineal totalmente. Lleva ondulaciones, lleva modificaciones, porque en esa estructura de tubo cardíaco, pues voy a distinguir diferentes segmentos. Segmentos como el bulbo cardíaco, donde pues en su porción superior tengo el tronco arterioso. También de hecho se le llama cono arterioso o cono cardíaco. Viene la porción, si me voy hacia abajo, de lo que es el ventrículo, la porción de las aurículas y el seno venoso. Noten la disposición de una estructura todavía un tanto uniforme, lineal, de las aurículas. Esto es lo que le llaman precisamente, ya cuando se va a girar el asa cardíaca, pero la aurícula está abajo. Entonces la intención es que las aurículas vayan, migren o giren un tanto posteriores y se depositen justo encima de la porción de los ventrículos. Ese es el reacomodo. Noten también que hablamos de una estructura uniforme, no tabicada en este momento. Entonces, por eso vemos en los textos que me dice aurícula primitiva o aurícula común, ventrículo primitivo o ventrículo común. Y entonces la circulación que viene desde la vena umbilical, que viene rica en oxígeno, pasaría aquí hacia el seno venoso, aurícula, ventrículo, bulbo, tronco y hacia arterias de arcos faringios, porciones superiores entonces. Esta es una circulación primitiva, incipiente. Pero a pesar de ser tan primitiva, tan incipiente, desde ese momento ya tenemos ese famoso latido cardíaco, aproximadamente día 22. Vemos ahí en esa otra imagen precisamente esas modificaciones que lleva a cabo esta estructura. Vean la disposición, bulbo, ventrículo, aurícula, seno venoso, cómo empieza a girarse, la parte superior hace un descenso, lo inferior se eleva, para que se vaya modificando toda la estructura y las aurículas, tarde o temprano, estén en la porción de arriba. Vean la correlación o la íntima relación con la porción del septum o tabique transverso. Ojo con este pedacito. Este septum o tabique transverso es precisamente la porción que termina fusionándose también con los pliegues pleuroperitoneales el mesenterio del esófago para configurarme la porción del diafragma. Se habla también de la tabicación de las aurículas, un proceso pues bastante llamativo en donde genero salientes o protrusiones de la aurícula común. En su porción superior se genera un septum, un tabique. ¿Y su función cuál es? Pues alcanzar a llegar la porción del cojinete, pero no llega, no confluye, no topa, no hace todo ese segmento de tabique y me genera un orificio. Ese primer orificio se le llama foramen primum. Ese es el primero. ¿Y qué pasa? Pues ahora tiene que configurarse el siguiente tabique, también desde arriba. El septum secundum viene también desde arriba, justo inmediato del septum primum. Entonces viene la estructura, pero para este momento, cuando apenas iba a alcanzar a cerrarse el foramen primum, ¿qué pasó arriba de este? Apoptosis. Se rompe este pedacito. Y entonces, aunque me termina fusionando el septum primum, cerrando el foramen primum, se genera ahora el foramen secundum. En el mismo septum iniciador, foramen secundum es por apoptosis del septum primum. Y entonces viene el septum secundum y tengo una comunicación de esas aurículas gracias al foramen secundum. Este foramen secundum es el que nosotros vamos a conocer como el foramen ovar. La otra estructura de cortocircuito que tiende a desaparecer en etapas postnatales. Pero mientras está prenatal, la sangre que está llegando a la aurícula derecha se pasa
como por su casa, a la aurícula izquierda. Esto es literalmente como una puertita. Este foramen oval se modifica o se va a modificar gracias a presiones. En este momento, cuando el paciente está prenatal, tiene una mayor presión, la sangre viene más rica en oxígeno, llegando a la aurícula derecha. Entonces, de aquí pasará a la aurícula izquierda, porque tiene esta comunicación. Esta puerta es una válvula prácticamente. Entonces, no hay presión suficiente del lado izquierdo, por eso se abre fácilmente pues esa puerta. Vean la disposición de los septum, el septum secundum, por acá la otra puerta, septum primum, el espacio, el agujero oval, mismo que viene acá diseñado. Al hacer, primero antes de que haga contacto, es el foramen primum, termina haciendo contacto, pero para esto ya hubo apoptosis en la zona superior, el foramen secundum, que es el que dará continuidad con el foramen oval. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Cambian las presiones, la región pulmonar necesita oxigenarse. Entonces, ya la presión que llega hacia la aurícula izquierda proveniente del área pulmonar es mayor. Eso empujará la puerta literalmente, cerrándome el famoso foramen oval o el agujero oval. De esta forma, ahora sí, llega la aurícula derecha, ventrículo derecho, hacia las porciones pulmonares, regresa aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y circulación mayor. Cambios importantes. La tabicación del ventrículo generalmente es basada en dos septum o tabiques. Uno de ellos corre a cargo de confluencia o de avance de la almohadilla endocárdica. Por eso hablamos de un tabique ventricular porción membranosa. El otro, la otra porción es desde abajo, desde la zona inferior. Tabique interventricular. Porción muscular. La intención, ¿cuál es? Pues que terminan avanzando y fusionando. Cuando me dicen hay una comunicación interventricular, vale la pena hacernos la pregunta, ¿me estás diciendo membranoso o me estás diciendo muscular? ¿Por qué? Porque eso tiene repercusiones importantes. Si me estás diciendo membranoso, asómate bien a la porción del troncocono, porque va a tener modificaciones seguramente en troncocono. Pero si me estás diciendo muscular, a lo mejor el cardiopediatra va a decir, pues la lesión es mínima, le doy seguimiento. Pero si es amplia, pues ni modo, puede ser candidato a cirugía. Las porciones de las almohadillas, recuerden que es el aporte de las células de la cresta neural. Por eso es muy importante. Por eso veíamos por ahí en una de las imágenes, hace un momento, cómo venían, se veía como lluvia, de hecho, las células de la cresta neural configurando la porción importante del segundo campo cardiogénico, van y se depositan hacia estas zonas. Son células de la cresta con remanentes precisamente de la famosa gelatina cardíaca. Eso es lo que hay aquí. Y tiene que crecer y confluir con el septum interventricular. Cresta neural. Si tengo un problema con esa cresta, pues la almohadilla, el cojinete, no se va a desarrollar. Entonces, no olvidar gelatina cardíaca, que no es más que matriz extracelular especializada, me ayuda a formar el cojinete y necesito el aporte, la señal importante de la cresta neural que me esté ayudando a la configuración de esta porción y las zonas de saliente del troncocono. Y aquí, de hecho, también se plantea una serie de moléculas tan solo para ese pedacito de los cojinetes. Que si moléculas como SLU, que si moléculas como CHARC, factor beta transformante beta 2, BMPs 2A, variantes importantes, ¿no? Entonces, no olvidar, comunicaciones interventriculares pesan más las que es la porción membranosa, precisamente porque esta zona de cojinete es la que se va a ver modificada. ¿De dónde viene cojinete? Tiene su aporte de la famosa gelatina cardíaca, que es matriz extracelular, con la confluencia de las células de la cresta neural.
Bien, importante el troncocono. Troncocono, porción de salida. Si nosotros vemos por ahí esas imágenes, resulta que si la zona de aorta y la zona de la pulmonar quedaran así como está en esta configuración, estructuras rígidas, entonces yo no tendría la porción del ventrículo izquierdo con su aorta y la porción del ventrículo derecho con su pulmonar. Pues necesita modificarse entonces. Y es precisamente lo que nos hacen alusión aquí, esa serie de flechas y esta especie pues de cilindro que lleva unos giros como en hélice para que la porción interna termine reconfigurándose. Entonces, conforme termina de migrar la zona de aurículas, la porción del troncocono lleva ese giro. Noten que la porción de la aorta, al momento de modificarse, termina en una disposición que le va a permitir acomodarse en dónde? Pues para el ventrículo izquierdo. Mientras que la pulmonar termina acomodándose ¿dónde? Pues para el ventrículo derecho. Cuando esta porción no hace ese giro de forma normal y no termina tabicándose de forma adecuada, entonces es cuando viene el famoso cabalgamiento. Esta zona, aorta, en lugar de estar aquí, se quedó a nivel de lo que se va a configurar como un septo. Eso es cabalgamiento. Del lado derecho tenemos ahí algunas otras pues moléculas también representativas. Factores beta, transformantes del crecimiento, son muy importantes para los famosos giros. Toda la familia de factor beta transformantes del crecimiento son importantes para los giros de la estructura cardíaca. Moléculas Tivox también son muy importantes para los giros de la estructura cardíaca. Circulación, elemento fundamental de la estructura cardiovascular. Ahí les dejo anotadas las 3 estructuras importantes que permiten la viabilidad de un individuo a nivel prenatal. Conducto venoso. CV es conducto venoso. El agujero oval o foramen oval. Conducto arterioso. Conducto venoso a nivel hepático. Agujero oval, pues a nivel de las aurículas. Conducto arterioso. Pues me acaban de decir que eso es del sexto arco. Entonces, este pedacito es el conducto arterioso. Luego, entonces, si tratamos ahí de darle pues un tanto de más sentido a esta circulación, nosotros sabemos, esta representación ahí media gorda, es la placenta. De esta placenta, yo sé que hay que llevarle sangre oxigenada al producto. ¿A través de dónde? Pues de la vena umbilical. Ya me dijeron que había 2, pero una desapareció. De tal forma que en realidad esta pues es la vena umbilical izquierda. Es una. La vena umbilical lleva su sangre bien oxigenada hacia el producto. Y el primer sitio donde se va a encontrar pues es la estructura hepática, como se veía por ahí en una de las imágenes hace un momento. Pero ¿qué pasa? Viene bien oxigenada. No puedes perder tu sangre oxigenada nada más quedándote aquí, en la estructura hepática. Sí tienes que darle porciones oxigenadas, claro está. Pero necesitas que todo tu aporte pueda llegar con la mayor integridad a la estructura cardíaca y después aquí distribuirlo. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues genero un cortocircuito conducto venoso. De la vena. Deme la idea completa, por favor. De la vena. Preguntaba que si de lo que está hablando era de una vena o de una arteria, pero ya, de una vena, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Bien. Bien oxigenada a través de la vena umbilical. Atraviesa el conducto venoso.
va hacia la vena cava inferior. Llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, estamos hablando prenatal. Entonces, pues sangre, su porción importante, pasa a la aurícula izquierda. ¿A través de quién? Pues del foramen oval. El ventrículo izquierdo distribuye hacia el gran vaso. Porciones importantes de la verdad. No esperar aquí la valoración es muy importante, no rompe intenso, es alta calidad de oxígeno. En color lila va disminuyendo la calidad de oxígeno y en el azul ya no se oxigena. Entonces es importante aquí, esta forma a través del agujero de foramen oval, me estoy asegurando que la sangre que contiene mayor cantidad de oxígeno se vaya directamente al gran vaso. Hay cantidad de sangre que desde la aurícula derecha carga el ventrículo derecho, claro que sí. Al final de cuentas, pues es una estructura que tiene válvulas así, su la va a permitir pasar. Por eso la carga aquí realmente sobre la flechita es bastante importante. Agregamos extraordinario porque así nos plantea que la cantidad está llegando al ventrículo derecho que se hace menor. ¿Y qué pasa? A la cantidad que devuelve a la aurícula derecha y a la ventrículo derecho. Ojo, porque trae sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. Por eso el ventrículo derecho pues ya no va a dejar el cuerpo rompe intenso. Ya tiene tanta oxigenación. Se va hacia el gran vaso de la pulmonar. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene dos caminos. El primer camino, interés de la estructura pulmonar, necesita irrigación, pues sí. Pero no significa que viva. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que esos moleculares el cambio gaseoso, porque quien hace el cambio, por supuesto, se presenta. Por eso las cantidades de sangre que llegan a la estructura pulmonar no me interesa grabar. Por eso ya le llamo su estructura del conducto arterioso, para que lo que yo aquí pues pueda adaptarse también hacia el motor del conducto arterioso, comunica con la aorta. Y ahora otra vez hacia la circulación general. Y también pasan sus circuitos tangales, la aorta descendente, las divisiones, me va a llegar con las yacas. Y de aquí me va a fluir hacia las arterias umbilicales. La sangre desoxigenada regresa hacia la placenta a través de arterias umbilicales. Vena umbilical le está llevando el oxígeno al feto. Arterias umbilicales le llevan la sangre desoxigenada para la placenta se largue a través de esas zonas de velocidades, se llama nosotros no tenemos clases de cambio y regresa la sangre oxigenada al período a través de la vena umbilical. Esta es la circulación fetal. Más o menos. El punto venoso es bien importante en muchos aspectos. Por un lado, sí está favoreciendo que la sangre de oxígeno pues pueda ser trasladada rápidamente a la estructura cardíaca. Sin embargo, también tiene la función de una especie de área en esa zona. ¿Por qué? Ese esfínter se tiende a lubricar cuando hay demasiada
cardíaca, este corazón se va a fatigar y habrá una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Pues el esfínter del conducto venoso tiende a desviar la sangre, es como una especie de regulador. Entonces la desvía hacia la estructura parénquima. Entonces, sea el hígado quien reciba principalmente esa modificación, luego como amortiguar, así técnicamente podríamos verlo. La estructura de la esfínter, la estructura hepática, me funciona como un amortiguador a esa aumento de la relación, de forma que yo protege un órgano importante para la estructura cardíaca. Una vez que le dieron las relaciones, el esfínter permite el paso de la sangre intravenada a través del conducto venoso y puede distribuirse como lo llamamos en el músculo arterial. Entonces, es una estructura organizada, lo que es el conducto venoso, al tener una modificación en la sangre que está dirigiéndose hacia el conducto. Es una interpretación lógica, una donación fisiológica que está dictando sobre carga de corazón. Y se nos plantea ahí lo que pasa son las estructuras de origen linfático. Obviamente, pues para que se llegue a la estructura linfática, pues necesitamos que el sistema vascular esté allanado, ya que como le comentaba hace un momento, lo que es el factor de crecimiento en el arterio vascular es el tipo 3. Queremos decir como las límites de las zonas venosas y empiezan a generar un entramado, como se ve aquí en la. Este entramado es precisamente lo que se conoce como el sistema linfático, que no es más que una porción de líneas literalmente a nivel vascular. Hay diferentes tipos de estructuras linfáticas que se pueden agregar. Por lo menos las más representativas son los sacos linfáticos yugulares, son los sacos linfáticos retroperitoneales, la cual las alternativas, los sacos linfáticos cotidianos. Cualquiera que se equivoque en su configuración o que haya quedado obstruido en el momento que se estaba configurando, pues me va a provocar que todo lo que esté en la circulación venosa pues no pueda lograr esa limpieza literalmente. Y empieza a acumularse, que salga lo que es el espacio extravascular, se acumule. Y como manifestación en el paciente, pues voy a inyectar la alegría. Acumulación de líquido en extremidades, sobre todo cuando estos viajes se ven comprometidos, es lo que se le llama límites de recogimiento que vayan por ahí en los casos clínicos. Si se está modificando, pues unos sacos linfáticos yugulares, realmente el paciente lo van a encontrar con a nivel renal una imagen de líquido a nivel vascular, el famoso higroma en la región del cuello. Sabemos que los linfáticos no solamente incluyen las cadenas nacionales, linfático incluye vasos, amígdalas, ya sea palatinas, tubáricas, faríngicas, guales. Hay otros componentes, ¿no? El vaso, su grupo funcional, viene de su segmento de aparatos digestivos. Ahí hay una función. El resto de estructuras linfáticas que están como las amígdalas, sí, de hecho también timo y amígdalas. Nosotros la vamos a ver en la aparato que si me equivoco, aparato de los mismos temas de asociación. Bien. Ok. Eso es cardiovascular.